Prometido es deuda, el gusto de saludar, como ya es costumbre en este espacio informativo, al químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo del Grupo Lister. Químico, muy buen día, ¿cómo está? Bien, gracias, Paco. Pues contento de que me recibas aquí en tu programa. Al contrario, Químico, con el gusto de saludarlo. Y bueno, para el auditorio que nos está viendo, conversábamos, platicando sobre lo que vamos a dialogar con el Químico el día de hoy, y tocaba un tema medular, Químico Omicron, que en definitiva es una cepa de COVID-19 menos agresiva que las variantes anteriores. Tampoco es nada más para olvidarlo y hacerlo a un lado, ¿no? Fíjate que sí, exacto. La verdad que el propósito del día de hoy, el mensaje que yo me gustaría que la gente se llevara, sí, y lo voy a decir desde el principio, es que sí se atiendan con un médico si detectan una infección por coronavirus, ¿sí? Asumimos la vasta mayoría pues, serán Omicron, por supuesto, ¿no? Pero asistan al médico, es muy importante, independientemente de lo bien o mal que se puedan sentir, porque en muchos casos a lo mejor la gente lo está sintiendo el cuadro más o menos ligero, pero la verdad de las cosas es que no debemos olvidar que este virus provoca una infección que es sistémica, es decir, el virus pasa a la circulación y tiene efecto en distintos órganos, ¿sí? Hoy sabemos que, bueno, existe el fenómeno, por ejemplo, el COVID largo, en donde semanas y meses después de haber tenido la infección, el paciente sigue manifestando o desarrolla tiempo después algunos síntomas, sí, ¿verdad? Entonces, de distintos tipos. Entonces, este virus tiene efecto neurológico, tiene efecto en el tejido cardíaco, tiene efecto en distintos órganos en el cuerpo, y bueno, pues las consecuencias que esto nos puede traer en el futuro, la verdad es que aún las desconocemos en su totalidad. Ya cada vez sabemos más, por supuesto, claro. Ya tenemos 2 años con este problema. Entonces, pero bueno, el punto es, hay que acudir al médico. Hay una serie de estudios que el médico estará solicitando y les dará seguimiento, ¿verdad?, en estos pacientes, que le van a indicar algunos procesos que son internos, que están ocurriendo en el organismo y que no necesariamente generan manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar, pues tan solo ahorita, si me permites, claro, de 2 marcadores, nada más como ejemplo. Sí, claro. Entonces, el primero es la ferritina. La ferritina básicamente es una molécula, ¿sí?, proteica, que es, digamos que esférica más o menos, y que en su interior tiende a atrapar átomos de hierro, ¿sí? Entonces, más o menos, para que nos des una idea, 4.500 átomos de hierro es la capacidad máxima que tiene esta molécula de almacenamiento, y es intracelular, va a estar habitualmente dentro de las células almacenando el hierro y lo va a estar liberando conforme se vaya requiriendo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros sufrimos una infección, porque uno puede pensar, bueno, perfecto, esta molécula está asociada entonces a problemas como la anemia y este tipo de cosas, y sí, efectivamente, digamos que normalmente ese es el propósito por el cual se pide una ferritina, pero resulta que la ferritina también es un reactante de fase aguda, se le llama, es decir, cuando uno sufre una infección por una bacteria, un hongo, también un virus, la ferritina se puede elevar, ¿sí? Y entonces, en el proceso inflamatorio, en ese sentido, responde a este proceso. ¿Qué pasa? ¿Sí? Se eleva. Se eleva. Entonces, en el COVID se ha demostrado ya que hay una correlación importante, por ejemplo, entre la elevación de la ferritina y un poco el curso de ya sea la gravedad o algunos riesgos que puede haber, porque nos sirve como un marcador, se le dice subrogado, del proceso inflamatorio. A mayor proceso inflamatorio, digamos, hay una correlación entre esto y la cascada de citocinas. Entonces, entre más grave sea, esta cascada de citocinas está mediada principalmente, bueno, hay varias citocinas, pero está la interleucina 10, está la 6, está el factor de necrosis tumoral alfa, que son una serie de mediadores que van a generar procesos proinflamatorios y respuestas en el organismo que pueden dañar tejidos y órganos de manera interna, mientras que estos procesos están, sobre todo, desregulados, ¿no? Varios órganos al mismo tiempo. Varios pudieran fallar. Entonces, es cuando se complican los casos. Bueno, la ferritina nos sirve un poquito para tener una idea de más o menos qué pueda estar pasando por dentro, ¿no? Ahora, por supuesto, el propósito no es explicar qué hacer con este marcador. Eso es
tarea del doctor. El médico lo va a ver, ¿no? Pero sin monitorear. Pero sí monitorearlo, porque él va a tomar decisiones y va a tener una idea de lo que está ocurriendo dentro en base al rango en el que se encuentran los valores de ferritina. Sabemos que va a subir porque subirá siempre, pero no sabemos, pero la intensidad que tanto sube y todo va a llevar al médico a tomar algunas acciones terapéuticas o no tomarlas. Habrá niveles y hay lugares, momentos en los que él podrá tomar alguna decisión. Otro marcador, por ejemplo, es el dímero D. El dímero D, precisamente. El dímero D es importante porque, mira, cuando se forma para que se pueda formar un coágulo, resulta que, bueno, en la circulación nosotros tenemos una proteína, ¿sí? Que va a estar circulando, ¿sí? Y que cuando haya un daño en algún tejido, se va a transformar en fibrina, ¿sí? La fibrina es una proteína fibrosa que va a formar una red, ¿sí? Esa red va a atrapar plaquetas y todo. Estas plaquetas van a formar un coagulito, van a formar un trombo que van a bloquear la salida o la fuga de sangre en alguna herida o en algún problema que pueda haber en un vaso sanguíneo o en algún tejido, ¿no? Ahora, cuando se destruye esta fibrina, eventualmente se repara el daño, la fibrina se tiene que destruir y se van a producir lo que se conoce como fragmentos de degradación de fibrina. Uno de estos es el dímero D. Entonces, ¿para qué sirve el dímero D? Entre más alto sea el nivel del dímero D, mayor formación de coágulos está habiendo en el cuerpo. Y el COVID-19 genera un estado de hipercoagulabilidad. Es decir, uno no se da cuenta porque uno puede hasta sentirse bien y de cualquier modo los coágulos estarse formando. Esto puede generar complicaciones. Ahora, el alta del COVID es un tema escabroso, ¿sí? Porque uno puede sentirse bien, a lo mejor uno ya no es infeccioso, el alta se da en base a que uno ya no puede tal vez contagiar a otras personas. Y a lo mejor está la ferritina y el dímero D hacia arriba. Exacto, no necesariamente la ferritina, el dímero D y demás están ya normalizados. Bien. Esto hay que seguirle dando un seguimiento y solo el médico sabe qué hacer con estos datos y otros datos más que puede requerir. Y por eso, en resumen, el llamado es no lo tomemos a la ligera, por favor, no minimizarlo, acudir al médico y permitir que el médico nos dé el seguimiento para que tengamos la mejor atención. Químico, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado y creo que esta reflexión es con la que nos debemos de quedarnos. No hay que autodiagnosticarnos, hay que acudir al médico. Exacto. Muchísimas gracias, Químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo